y alero triste voy cantando. Muy buen día, Antonio Fernández Llorente. ¿Cómo va? ¿Cómo le va a todos? Pablo Caruso, bienvenido. ¿Vemos? Se pasó Muchas el gracias. anillo de oro, como decía aquel amigo. No, sí, está difícil. Está mucho mejor. Sí, está mucho mejor. Sí. Está mucho mejor. Le contaba que lo charlamos. Es muy poderoso, Increíble. Pablo. Y lo Sí, charlamos al ese aire. tema de aire. No, Lo no voy a de decir más. Orzuela. Pero bueno. Pero- Carlos Heller, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo va, estimado amigo? ¿Todo bien, amigo? ¿Usted? Acá estamos, como siempre, atentos. Pues es que yo un poco sorprendido. A ver. A ver, Pues es que yo hace muchos años laburo de esto, ¿no? Sí. Y cuando leo las tapas de algunos medios realmente me sorprende, ¿no? Porque no se respeta ni siquiera la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Sí. Porque cada provincia tiene su constitución y la seguridad es potestad del Estado, ¿no? Efectivamente. Es indelegable. Y cada estado provincial tiene su policía provincial. ¿Estamos? Y cuando hay riesgo institucional, ¿qué hace el gobierno nacional? Envía Fuerzas Federales. fuerzas federales. Ayer hubo una carta Sí. de Alberto Fernández y al mismo tiempo que hizo, envió fuerzas federales. Sí. ¿Tú me explicás, por ejemplo, para el presidente no es su función brindar mayor seguridad a la Patagonia? Increíble. Increíble. Y O sea, leo- es que a la mañana yo arranqué por ahí porque me parecía insólito. Y leo La Nación. porque pero además la- falta otro... Dale, perdón. Mira, perdón, escuchá el nodo termina. sincronizado. El presidente se desligó de la seguridad en Río Negro tras los ataques mapuches. Claro. Claro. La carta de Alberto Fernández lo que le dice a la gobernadora de Río Negro es que no es obligación del gobierno Claro. federal, pero mandó los gendarmes que le pidieron. Sí. Exactamente. Entonces me explicás cómo Esa es esto. noticia no está. Lo Entonces que está en explicás- la contestación donde, porque lo que no se dice también es que la gobernadora hizo una nota exigiendo, Ujú. dijo no pido, exijo, y no puede. Sí. y claro, y esa exigencia, eso es lo que le contesta al presidente, es lo que no está en el marco de lo que son las potestades constitucionales, es decir, Exactamente. Pero además Así recordemos, Carlos, Antonio, Pablo, que cuando Patricia Bullrich decidió meterse, por ejemplo, en este conflicto, no solo no resolvió nada, porque no resolvió nada, fue absolutamente inefectiva, sino que además murió Santiago Maldonado en un contexto de represión en el sur y fue asesinado Rafael Nahuel, todavía no sabemos Por la espalda. por la espalda y no sabemos cuál de los prefectos lo asesinó, pero sabemos que es una bala de prefectura. Sí, señor. Eso pasó y no resolvieron nada además, porque el conflicto Nada. sigue intacto. No, y está bien, pero Nocetti- dicho así, no, yo tengo un matiz, porque A dicho ver. así A ver. parecería que entonces no hay que prestarle atención al problema. No, o no, dar seguro que ayuda y sí, demás. bueno, seguro. Claro, entonces, aquello es una pésima gestión de un gobierno y de funcionarios que tenían la represión como marca en el orillo, y entonces actuaron de la manera que actuaron. Fuerza de seguridad no debe ser sinónimo de represión, tiene que ser sinónimo de seguridad. Seguro. Es decir, las fuerzas federales también han ido ahora a Rosario a Claro. tratar de participar, ayudar y fortalecer el tema de la pelea con el narcotráfico, un problema grave que tiene esa ciudad y esa provincia. Es decir, yo creo que está bien que el gobierno federal acuda con recursos especializados cuando hay alguna situación que lo amerita. Lo que acá el gobierno está diciendo son dos cosas, creo. Primero, no nos haga política con esto y no nos diga exijo, porque no es correcto. Segundo, nuestra ayuda no va a tener el carácter, y creo que ahí sí entra lo que dice Marcos, nosotros no vamos con la idea de reprimir, sino con la idea de ayudar a restablecer una mejor situación de control y de seguridad. Ujú. Son dos cosas distintas, porque si no podemos llegar a la cuestión de que la fuerza de seguridad de por sí están mal. Y las fuerzas de seguridad están mal cuando van en función de reprimir, cuando van en función de ayudar a ordenar situaciones, no está mal. Claro. Pero hay un dato que nadie cuenta. En la causa que investigó a Santiago, la muerte de Santiago Sí. Maldonado, Sí. cada vez que declaraba un gendarme, había un abogado del Ministerio de Seguridad. Sí. Y el que estaba presente era Pablo Nocetti, que era el 2 de Patricia Bullrich. Que había estado en el sur ese día. Exactamente, el mismo día. Claro. Y lo curioso es que los gendarmes declaraban con miedo porque habían a su jefe, porque era su inmediato superior, quien los miraba fijamente y era abogado. Claro. No estaba apoyándolos, estaba No. presionándolos. Y es quien daba las preguntas al juez. Claro.
Entonces, es un dato no menor, porque más allá del abuso de autoridad que hubo, de la represión indiscriminada que hubo, más allá de ello hubo, un manipuleo de la causa. Claro. Se manipuló la causa. Que esto es de una gravedad enorme, porque es semejante a lo que ocurrió en la dictadura militar. O sea, declaraba un gendarme con la presión de tener a su jefe delante de él y con la anuencia del juez y del fiscal. Claro. Una locura. Sí, y en el caso del asesinato de Rafael Nahuel, ¿te acordás? Digo, cuando sostenían que quienes estaban manifestando tenían armas de guerra, lo hizo la propia vicepresidenta en el programa de Mirta Legrand, que Ernesto Tenenbaum, con preguntas muy simples, muy de sentido común, la hizo quedar en ridículo. ¿Sabes qué dijo ella? Que tenían ametralladoras antiaéreas y que a los tiros se habían arrancado de cuajo un árbol. Sí. Pero de todas maneras yo entiendo el punto de Carlos. Carlos dice, siendo todo eso así, acá se está aseverando algo que no es, que algo que no ocurre. Porque además, espera, que te lo agrego con esto, hoy hay una nota en ámbito financiero a Arabela Carreras, en la cual Arabela Carreras reconoce que ya están trabajando los gendarmes con las fuerzas provinciales. Pero además hay otro dato que está muy bien explicado, no solamente en la carta, sino también ayer lo detalló la portavoz del gobierno cuando habló de este tema, y es que no se dan las condiciones y los prerequisitos para, en el marco de la Ley de Seguridad Interior, tener otro tipo de acción. Claro. Con lo cual es de una intencionalidad espantosa lo que se dice. Lo que pasa es que esta gente ha naturalizado una manera de actuar. A ver, el otro día cuando salió el tema de Macri, tiene que ir preso. Digo, para mí, hasta para Macri rige el principio de inocencia. Claro. Yo no quiero ser igual que ellos, quiero ser diferente en serio. Ellos son lo que son y actúan como actúan, pero nosotros no estamos habilitados a actuar igual porque ellos actúan así. Nosotros tenemos que actuar como corresponde y hay que defender que la justicia sea independiente, y eso tiene todos los bemoles que tiene. Es decir, desde luego que cuando se pasa por encima de la ley, de la Constitución y de todo lo demás, cuando el presidente puede decir, si estos jueces no hacen lo que tienen que hacer, los cambiamos y ponemos otros, y cosas por el estilo, se va creando una cultura de eso. Y parece que esa es la manera correcta de actuar. Y la manera correcta de actuar, en definitiva, es esta otra, que es respetar la ley, es decirle, mire, la Constitución dice esto, la ley dice esto, ajustémonos todo a derecho. Totalmente. Eso creo que se trata. Cuesta mucho ajustarse a derecho. Cuesta mucho porque venimos de mucho tiempo de que esas cosas no se respetan. Insisto, yo creo que Macri debe tener 50 causas por las que seguramente puede haber presunción de que ha cometido ilícitos. Pero creo que para que se lo sancione hay que poder demostrarlo. Porque el principio de inocencia es un principio fundamental de la justicia universal. Y acá en la Argentina, el daño que hizo la doctrina Irurzun es justamente el de invertir el criterio y poner a la gente en la necesidad de probar su inocencia. Es decir, la doctrina Irurzun instala que vos sos culpable. Demuéstreme que no es culpable. Invierte la carga de la prueba. Invierte la carga de la prueba. Así es, y eso es una barbaridad. Pero nos acostumbraron a eso y a veces caemos en la tentación de parecernos. Y yo no me quiero parecer. Pero esto es al revés, esto es como la dictadura militar, que te invertía la carga de la prueba y te detenía por las dudas. Seguro. Y hay un dato que es importante, que en la causa del Correo, Macri está procesado por defraudación, ¿no? Y malversación de fondos públicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El lugar común, pero el lugar común, Carlos, es caer en asociación ilícita, que fue un delito creado por los militares para detener a los llamados subversivos. Entonces, fíjate que en esta la justicia investigó de verdad. Y acá hay malversación de fondos, estafas reiteradas, hay un montón de temas. Y esta causa de Macri viene del año 1998. Claro. Sí, claro. La del Correo. Patricia Bullrich le pedí en el 2000 a Macri que se ponga derecho. Sí. En el 2000. ¿Estamos en el 2021? En el 2021. Bueno, y sigue no estando a derecho. De ponerse a derecho, sí. Sí, a derecho, buscando que la cosa caiga acá. Es lo mismo que hace ahora, cuando el juez lo cita. Dice, no, el juez no tiene derecho, yo soy inocente, el que está mal es él, lo recuso, no acepto que me juzgue. Es decir, hay un delirio ahí autoritario, fenomenal, porque
si vos lees las declaraciones de Macri respecto del juez y de la causa, él es la justicia. Él dice lo que está bien, lo que está... No, esto es político, esto es electoralista, no corresponde que me juzguen por esto, y lo reproducen como si fueran verdades. Aparecen estas cuestiones, es notable. El tema de las élites, ¿no? Siempre discutimos al revés, siempre se discute al revés, porque estamos siempre tratando de explicar, cuando en realidad lo que tienen que explicar son ellos. Total. Pero hay algo de lo que dice Antonio, ¿no? Ese pertenecer a una élite, ser medio patrón de estancia, y que si la justicia no es para mí, no es justicia. No es justicia. Entonces yo soy élite, yo soy el dueño de todo, el dueño de la pelota. No me gusta cómo me mandan al arco, la pincho. Es así, es tremendo. Amigos, me los quedaré escuchando. Pero muy buen fin de semana. Igual para ustedes, todavía. Antonio será largo hoy, pero no importa. Lo estaremos viendo a la noche. Uno está acostumbrado. Ahí va. Abrazo, Carlos, abrazo a todos los oyentes, por supuesto. Y abrazo, Pablo. El lunes nos reencontramos a las 6 de la mañana aquí y seguimos escuchando, por supuesto. Chau, chau. En la 990 hay música. En la 990 hay información. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. 2 horas con la información libre de falsas noticias. Muy buen día, le damos formalmente la bienvenida a Sin Relato y seguimos dialogando en este pase con Carlos Heller. Bueno, Carlos, hablemos de precios y toda esta polémica, tiroteo mediático que hay en torno a los precios y esta denostación a la conferencia de prensa ayer de la nueva vocera del gobierno nacional, cuando vos sabés que en un momento yo leía que se planteaba que ella había discutido el off the record y nunca lo dijo. Algo re loco, porque decía, en un momento pone un diario, La Nación concretamente, como que ella debió entender que estaba mal el off the record y empiezan a explicar lo que significaba el off the record y nunca lo dijo Gabriela Cerruti, pero jamás lo dijo. O sea, fíjate vos cómo se van tergiversando los temas y se va buscando, y vamos a decirlo con todas las palabras, mentir, porque realmente es una mentira. Por eso decía que me llama la atención. Yo jamás me pasó esto de ver que se miente y se publiquen mentiras en la tapa de los diarios, nunca me pasó. Bueno, yo le recomiendo a nuestro humorista que tome la nota de Bonelli de hoy, que tiene material. Realmente estoy asombrado. Según esa nota, el objetivo de la política de precios del gobierno es culpar a los hombres de negocios de la indomable inflación. Está dicho así con negrita, que todo esto desde luego está elucubrado por Cristina con el brazo ejecutor de Feletti, para llevar adelante la maniobra política con un propósito: culpar a los hombres de negocios de la indomable inflación. Así de perversa es la jugada. Y, qué sé yo, para señalar cosas que veo, esto ocurre cuando el gobierno recalentó los precios. 2 puntos. Un informe confidencial del INDEC advirtió que el piso inflacionario de octubre, tomando la primera quincena, ya es del 3,2%. Es decir, el gobierno recalentó los precios porque está viendo que arrancaron en octubre con aumentos exorbitantes. Bueno, de eso podríamos, es terrible, ¿no? Toda la nota a mí me sorprende porque, bueno, desde luego con el tradicional estilo de transcribir conversaciones de dos, donde uno le dice al otro y el otro le contesta, o de revelar documentos secretos que tienen en Manhattan elaborados los centros de los fondos de inversión sobre la Argentina. Los informes secretos en Wall Street insisten en una cuestión: el problema central en la Argentina es de gobernabilidad y no económico. En esos papers los bancos de inversión dicen que es necesario definir primero quién manda, si Cristina o Alberto. Recién después sugieren instrumentar un plan coherente con apoyo político.
vuelvo a repetir, son papeles secretos que circulan en Wall Street y que dicen todo esto que publica Clarín. Sensacional. Y fíjate que en esos papers los bancos de inversión dicen que es necesario definir primero quién manda en el país, Cristina o Alberto. Así es. Sí, sí. ¿Tú te das cuenta? Bueno, por eso digo, toda la nota es notable, ¿no? Desde luego después se trata de ridiculizar las gestiones de Mansur y Guzmán en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya sería casi normal. Pero para comenzar desde el punto 1, el gobierno, hasta donde yo entiendo, es el primero que dice que esta medida de control es sencillamente un modo de parar la inercia, pero no responsabiliza a los empresarios de la inflación. ¿No es esa la línea del gobierno? Sí. No, sí, cómo no. Si dice que hay remarcaciones de precios que no están justificadas por aumento de costo, está hablando, lo nombre o no lo nombre, de la puja distributiva. Sí, Pablo, lo que quiero decir es que el gobierno no cree que con esta medida se soluciona el tema inflacionario. No, eso es otra cosa, claro. Creer que el control de precios es la medida final o que la que resuelve los problemas de la inflación en la Argentina, no resiste ningún análisis. Es muy interesante también que apareció y aparece también hasta, yo diría, deformado, unas declaraciones de un funcionario del Fondo Monetario Internacional hablando de estos temas, donde consultado sobre la inflación y las políticas para combatirla implementadas por el gobierno, Chalk señaló: la inflación es una cuestión importante, tras lo cual manifestó que las causas que la producen son multifacéticas. Es multifacética lo que impulsa la inflación, dijo, y reiteró lo que dijo Gita Gopinath, que creemos que las expectativas no están suficientemente ancladas. Esto de decir que las causas son multifacéticas es un cambio en esa visión sobre la inflación en la Argentina y es en línea con lo que viene sosteniendo el gobierno argentino. Cuando uno dice multifacética, se quiere oponer a los monetaristas que dicen que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Entonces, vamos a ver si lo explicamos una vez más. La plata, porque se emita por sí sola, no genera nada. El tema es cuando la plata se distribuye, se la da a la gente. Entonces la gente tiene más poder de compra. Y entonces pasa lo que está pasando en este momento en la economía, porque es difícil entender todo este fenómeno si no lo pones en el marco de que ayer se informó que a agosto la actividad económica superó los niveles prepandémicos. A agosto, está faltando todo septiembre y todo octubre. Según estos datos, estamos por primera vez superando los niveles de febrero del 2020, último mes previo a el inicio de la pandemia. Es decir, es un dato importantísimo. Dice también esa información que todos los sectores tuvieron crecimiento en agosto. Vuelvo a repetir que estos datos vienen con algún atraso. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay mayor actividad económica? Porque las cosas se fueron normalizando, porque se renegociaron paritarias a la suba, porque de pronto entonces una gran cantidad de gente, los que tienen trabajo registrado por lo menos, se encontraron con mayores ingresos, porque tienen necesidades insatisfechas y porque fueron a consumir. Cuando fueron a consumir se encontraron del otro lado con que las cosas eran más caras. Por eso Feletti dice: ganen por cantidad y no por unidad. Vendan más unidades Y ganen con eso, produzcan más. Sí. Seguimos teniendo... Con la idea de la capacidad instalada. Claro, seguimos teniendo 1/3 de capacidad instalada ociosa. Todavía hay 1/3 de ociosidad en la capacidad instalada, es decir, mirá cuánto más se puede producir.
si hay compradores. Claro. Y vuelvo a la idea denostada por ellos de la platita, que yo la reivindico, porque la reapertura de las paritarias y todas las cosas que se están haciendo justamente tienen como objetivo que la población mejore su poder adquisitivo, y eso se hace con plata, no hay otra manera. No se puede en el mismo discurso hablar de que hay un 40% de pobres y criticar las medidas de darle más plata a la gente. Una de las dos, ¿cuál es la que defiende? Ahora, recién lo mencionabas, Carlos, cuando se habla de que parte del problema de la inflación tiene que ver con las expectativas, ¿a qué se refieren? Obvio. A ver, si yo te instalo que va a haber una devaluación, que eso es inevitable, el fabricante o el comerciante que tiene un stock sube los precios porque dice, cuando tenga que reponer me van a costar mucho más caro y no me va a alcanzar este precio para poder reponer. Por las dudas, por lo que puta pudiere, como se dice en el barrio, sube los precios porque dice, no, porque cuando el dólar valga 200, todo se va a ajustar a ese precio. Entonces yo me anticipo y me protejo, porque si no, no voy a poder reponer. ¿Y de quién es la responsabilidad de las expectativas? ¿De qué expectativas manejamos y nuestras certezas e incertezas? La instalación que se hace de las cosas y a quién le crees. El gobierno... O la incapacidad del gobierno de clarificarlo. No, el gobierno lo dice todos los días. Todos los días. Guzmán ha dicho 30 veces, el presidente del Banco Central lo ha dicho otras 30, tenemos todas las fortalezas, no hay ninguna razón, los precios, el tipo de cambio es competitivo, pero mirá, vamos por parte. Intercambio comercial argentino. En septiembre las exportaciones alcanzaron 7.553 millones de dólares. Las importaciones 5.886. La balanza comercial tuvo un superávit de 1.677. Estamos diciendo que se sigue exportando el nivel total. ¿Sabés cuánto lleva exportada la Argentina en 9 meses? 58.276 millones de dólares. ¿Sabés cuánto lleva importado? 45.954 millones de dólares. Digo para los que dicen que está trabada la importación, viste que te dicen no, está trabada la importación. El mismo dato dice las importaciones acumuladas en los primeros 9 meses comparadas con igual periodo de 2019, bienes intermedios creció 5.468 millones de dólares. ¿Sabés qué son bienes intermedios? Repuestos, partes, equipamientos, cosas que hacen falta para sostener el proceso de recuperación económica. Bienes de consumo, en los 9 meses solo creció 452 millones, lo cual está bien. Quiere decir que se está privilegiando el consumo de las cosas que se producen en el país. Pero entonces alguien te diría de manual, ¿no? Sí, bueno, pero eso todavía la gente no lo siente. Y claro, si los precios aumentan no lo va a sentir. Si termina ahí. Por eso tiene que venir la medida del congelamiento. Porque si no, mientras discutimos, los formadores de precios se siguen apropiando. Yo el otro día dije, el tema es quién es locomotora y quién es vagón. Si los salarios aumentan porque se recompone en relación a lo que aumentaron los precios, o los precios aumentan porque subieron los salarios. En la Argentina está clarito. Paritarias del primer semestre ajustadas a lo que se estableció en el presupuesto, debajo del 30%. Todas reabiertas en el segundo semestre para recomponer en función de lo que subieron los precios. Los precios no subieron por la mayor demanda. Tampoco subieron por el tipo de cambio, que según ellos está atrasado. El presidente de la Cámara de Comercio da un ejemplo, pero que va en contra de lo que él dice. Dice, por ejemplo, si alguien va a comprar una caja de jugo de naranja, tiene que entender que allí hay componente importado, el cartón con el que se hizo la caja, algunos de los elementos que se utilizan en el jugo, los conservantes y qué sé yo.
la misma gente está diciendo que el tipo de cambio está atrasado. Por lo tanto, si el tipo de cambio está atrasado y evolucionó menos que los precios, los productos importados en este caso tiraron a la baja, no a la suba. Claro. Impulsaron a la baja, no a la suba. Está claro. Está lleno de mentiras, Pablo. Es una cosa insostenible. No aguanta un segundo la conversación. Claro. ¿Cómo la de decirte que las cosas aumentan porque se controla? Si se liberaría, no aumentaría. Vos querés una cosa más. Sin embargo, la gente lo escucha y lo cree. Y hay gente que te dice, no, sube porque te dice, ¿cómo no va a subir si hay control de precios? Es así de disparatada la cuestión. Pero o vos no escuchaste a alguno decir eso. Todo el tiempo. Y a comentaristas, a supuestos analistas, a economistas de eso que, viste que en los diarios hay 4 o 5 que los citan, fulano de tal, del fondo tal, fulano de tal, Bueno, ahora la otra certeza es que esto no funciona y que viene el desabastecimiento, inevitablemente. Claro, viene. ¿Por qué va a haber desabastecimiento? Porque esa es la pregunta. Bueno, lo que te contestan es que quien produce siente que va a ir a pérdida, entonces no lo pone a la venta. O no produce más, en realidad no produce más. Claro, está bárbaro y tendría razón si fuera cierto. Entonces lo que tiene que ir es a la Secretaría de Comercio y mostrar los números y mostrar que los costos, porque también es cierto que puede ser que el problema no sea el último eslabón. Es decir, yo comprador me enojo con el último eslabón, con el mostrador al que voy a comprar, pero por ahí los aumentos no son culpa. Para eso está el tema de las cadenas de valor. Busquemos la distorsión. Para eso son estos 90 días. Busquemos la distorsión y corrijamos las distorsiones. No se trata de pedirle a las empresas que trabajen a pérdida. Se trata de pedirles que no se apropien de los esfuerzos de todo el país por recomponer el poder adquisitivo y cumplir el objetivo de que los salarios le ganen a los precios. Porque si no, ese objetivo es de cumplimiento imposible. Así explicado no te queda duda, ¿no? Es que así es como es, no es así explicado, así es. Carlos, son 8:30, vos lo citaste. Adiós. No, pero pará, vos lo citaste. Upa. Buen día, Carlos. Upa. ¿Cómo va, mi amigo? Hola, buen día. Y hoy realmente un día tremendo, muy... Mirá, se me pone la dermis de faisán, la piel de gallina, porque se hace muy difícil, ¿no, Carlos? Yo no esperaba esto de vos, sinceramente. Qué momento. Estoy serio como retrato de toro, pero no esperaba esto. La verdad que cuando yo tuve que criticar a Macri... En la primera media hora me peleó con Magallanes. Ahora es verdad, no es justo. No hay que pelearse con gente de grupo, ya lo sabemos. Pero de verdad, vos sabés que yo a Macri también lo critiqué cuando sacó los 15 minutos los caramelos media hora. Yo cuando tuve que decir las cosas las dije. Muy duro. Y sí, por supuesto, hablaba de la naranja. Hay que tener cuidado cuando uno conoce a la media naranja porque probablemente alguien ya la chupó antes. Entonces, digo... Se está yendo. No, por eso. No quiero irme en este segmento, no me quiero ir porque no es justo. Pero bueno, Lea. Esto como aquellos que viajan por la cuneta porque dice que la ruta la hicieron los peronistas, Carlos. Hay que ser consecuente con lo que uno ve y de esa manera. El otro día en el supermercado te lo dije, me gritaban en la góndola de los detergentes, ayudín, por eso digo lo que digo de Feletti. Bueno, un abrazo grande, Carlos. Muy buen fin de semana. Chao, Carlos. Un saludo. El afecto está intacto, Sí, señor. No grita. ¿Qué le pasa? Está muy ofendido. No, Está me pongo feliz, mal está por enojado. eso. Pero el afecto está intacto. Se nota. Bueno, No se enoje. Ahora seguimos con el programita del gallego. No, Carlos, ahora nos vemos viene, el lunes. pero ahora viene José Villanueva, preséntelo. Ahora, informativo, Pepe Villanueva, Romero